Hola, hola, aquí Joaquín nuevamente. Espero que estés súper bien, súper contento. Hoy vamos a aprender cómo ordenar nuestra base de datos y espero que este video, luego que termine, te ilumine y que te den muchas más ganas de querer usar la plataforma Notion porque esto te va a explotar el cerebro. Lo que vas a aprender hoy es súper bacán y entretenido. Así que básicamente vamos a aprender a cómo podemos ordenar nuestra base de datos o algún flujo de trabajo que queramos optimizar. Y para eso te quiero mostrar, antes de empezar a meterle mano, algunos ejemplos. Luego de este video tú vas a ser capaz de hacer exactamente lo que estás viendo en pantalla. O sea, acá vemos una vista de calendario y quiero que preste atención a este icono que ve acá, que es como una flecha que está apuntando hacia arriba a la derecha. Esto significa que esta tabla de calendario se basa en otra tabla, en la tabla original. O sea, esto en realidad es lo que se llama una base de datos linkeada. Es decir, esto se nutre de la información que vayamos completando de otra tabla. Y si yo aprieto acá en aquí donde dice haz clic aquí para navegar a la tabla original, me va a llevar aquí. Que esta es la tabla original, aquí donde se generan todos los datos y se muestra acá. Para que tenga una idea, esta vista está, se ordena gracias a la fecha de publicación. ¿Ya? Esta misma tabla que tengo aquí es la que aparece acá abajito. Ok, si se fijas tiene el mismo título y el mismo icono. Si te fijas la que dice aquí. Así que acá en una de las columnas, el equipo de Astromind creó la fecha de publicación y seguramente también está la fecha de, también está la fecha de, aquí está la fecha de creación. Entonces cuando tú conectas una base de datos linkeada y le colocas en vista de calendario, automáticamente la reconoce, ay, perdón, automáticamente reconoce las columnas de fecha y tú después la ordenas acorde a lo que quieres ver, a lo que quieres visualizar. En este caso, queremos visualizar la fecha en la que se publican ciertos posts. Mira, para que te haga una idea de lo que significa que una base de datos está linkeada, yo me voy acá a la base de datos original, ¿cierto? Acá después, en este igual te va a enseñar el tema de vistas. Aquí vemos que esta tabla tiene dos vistas, la que se llama todos los contenidos y Kanban Flow. Luego te voy a explicar qué consiste cada una de ellas. Pero si yo creo una nueva entrada, es decir, imaginemos que yo estoy creando un nuevo post. Aquí vemos que hay plantillas, que igual te voy a enseñar cómo tú puedes crear plantillas para ahorrar tiempo y agilizar el trabajo y hacerlo todo mucho más maravilloso. Que voy a colocar prueba 2 o prueba uno, perdón. Y simplemente aquí vemos algunas opciones que son realmente las columnas de las tablas, que vamos a crearlas una por una para que te quede todo mucho más claro. Y lo que voy a marcar acá es la fecha de publicación. Voy a marcar hoy, ¿ya? Y fíjate lo que pasa. Yo puse prueba uno, marqué la fecha hoy en esta tabla, y fíjate lo que pasó, que automáticamente me aparece la entrada acá. Es porque esta vista, este módulo, este bloque está linkeado, o sea, está conectado directamente a esta tabla. Y viceversa. Si yo creo algo aquí, con este botón de más, si yo creo algo acá y empiezo a trabajar directamente acá, automáticamente se va a crear la entrada aquí. Ok, así que presta atención que esta realmente es una tabla que tiene distintas columnas, que vamos a bajar. Tiene la columna del título, la categoría, que esta es una categoría llamada Multiselect, le pusieron nombre de categoría. Tiene el tipo, el desarrollo de información, fecha, bla, etcétera. Así que esto lo vamos a empezar a crear desde cero para que sepa realmente cómo hacerlo. Así que vamos a partir haciendo clic ahí y creando una tabla inline o en línea para que podamos visualizar. Así que vamos a colocar acá tabla de ejemplo. Y supongamos que, no sé, queremos el nombre acá de la entrada va a ser nombre del post. Entonces acá cada uno de estos va a ser realmente un post.
Acá vamos a colocar, no sé, estado de producción y vamos a seleccionar la parte de select. Entonces, ¿cuál es el estado de producción o cuál es el flujo de producción de un post? En la parte número uno, ¿cierto? Se forma primero la idea, luego el texto, no sé, está escribiendo, ¿cierto? Cuando uno ya está escribiendo, luego está listo para diseñar, luego lo toma el diseñador, diseñando, luego está listo para subir, o antes de esto puede ser una fase de corrección. Esto es meramente un ejemplo más y publicado. Esas son las distintas fases de la producción. Otra cosa que nos puede interesar es crear una fecha de un deadline, una fecha de publicación. Así que vamos a crear la fecha de publicación y vamos a colocar un date. ¿Ya? Y luego vamos a crear, por ejemplo, al responsable de este post o de este texto. Vamos a seleccionar una persona y vamos a seleccionar, por ejemplo, el tipo de post. Vamos a seleccionar acá un ejemplo o plataforma, mejor. Seleccionamos plataforma. Aquí es meramente ejemplo, ¿ya? Plataforma, vamos a colocar multiselect. Aquí vamos a colocar Instagram, vamos a colocar Facebook, vamos a colocar YouTube, por ejemplo. Ya. Entonces tenemos las distintas columnas. Entonces cuando yo creo una entrada, es decir, por ejemplo, el post 1 va a ser quiénes somos. Ya. Cuando yo quiero una entrada, ¿cierto? Y le coloco nombre y le doy a Open, automáticamente todas las entradas que yo cree dentro de esta tabla van a aparecerme las opciones de las columnas. Es decir, la fecha de producción, por ejemplo, supongamos que yo voy a empezar a escribir este texto, o sea, el estado de producción, perdón, la fecha de publicación, supongamos que lo quiero subir el 18 de enero, la plataforma, supongamos que lo quiero subir solo a Instagram, es un ejemplo no solamente, y el responsable acá, si estamos dentro de un workspace con nuestro equipo de trabajo, van a aparecer distintas personas, así que en este caso me voy a colocar yo. Entonces acá yo puedo empezar a escribir mi post. Por ejemplo, acá yo quiero seleccionar un título. Entonces voy a escribir mi título del post. Supongamos que aquí va a ir bla bla bla. A ver. Ahí bla 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 bla. Supongamos que acá yo quiero dejar la descripción del post. Bla 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 bla. Y acá le voy a decir al diseñador que me deje los diseños. Entonces voy a colocar acá diseños. Voy a colocar con los dos puntitos tú puedes acceder a los ¿cómo se llama? A los iconos, a los emoticones. Así que vamos a dejar una parte de bookmark para que el diseñador llegue y apriete ahí y me deje el link de los diseños en alguna carpeta de Google Drive o algo así. Ya. Entonces este va a ser el contenido del post, ¿cierto? Y se ve así ahora. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero transformar esta tabla en una vista Kanban? La vista Kanban o la metodología Kanban nos permite ver el flujo del trabajo de una manera súper interesante, que se la voy a mostrar ahora. Entonces aquí, para ver una vista Kanban, en realidad se llama board o tablero. Para eso acá podemos seleccionar acá y le podemos cambiar un nombre. Le puedo colocar Kanban o le puedo colocar flujo de producción o flujo de trabajo. Le puedo colocar ahí flujo de trabajo y la voy a mover hacia arriba para que quede por defecto. Y a la que está aquí la voy a colocar el nombre de todos los posts. Todos los posts. Entonces acá a medida que yo vaya completando eh, con información, no sé, nuestra misión 4, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? No sé, un ejemplo. Entonces esto va a estar acá en idea, esto va a quedar acá en idea, esto va a quedar acá en idea.
Esto voy a dejar que lo quiero para el 22, la fecha límite, fecha de publicación para el 27 y esta para el 30. Esto es netamente un ejemplo para que se hagan una idea. La voy a colocar, esta va para Facebook, YouTube, esto va para YouTube, esto va para Instagram. Ya. Entonces, yo quiero que mi equipo, pero me lo voy a colocar acá a pantalla ancho completo para que se visualice mejor. Ya, fíjense lo que pasó aquí. Teníamos, ¿cierto?, la vista tabla y agregamos una nueva vista llamada Board View y le llamamos flujo de trabajo o Kanban Flow. Esta es súper bacán esta vista porque nos permite luego arrastrar, ¿cierto?, dependiendo del estado del flujo. Para esto, para que se vea exactamente como lo tenemos aquí, apretamos estos tres puntitos de la tabla y colocamos Group By. Y el Group By nos va a identificar los distintos tipos de columnas que tenemos en la tabla anterior, en la que creamos recién, ¿cierto? Recuerden que creamos en la columna llamada estado de producción, responsable, plataforma. Entonces, si yo le selecciono, por ejemplo, responsable, podemos ver, nos va a agrupar las tareas dependiendo del responsable que se le asignó. O también las podemos agrupar mediante la plataforma, o sea, podemos ver cuáles van para Instagram, cuáles van para Facebook, cuáles van para YouTube. Ya en este caso, la que nos importa es estado de producción para implementar la metodología Kanban Flow, ya que nos encanta a nosotros. Tú puedes aquí mover estado o el flujo dependiendo de cómo es realmente el flujo de trabajo. Y, por ejemplo, acá los que no tengan un estado de producción van a estar aquí. O sea, los que no tengan en esa columna algo puesto, las va a alojar acá. Y nosotros podemos ocultar esto haciendo hide. Hide y eliminamos la vista. Y todos los hide, todos los ocultos van a ir aquí. Hidden columns. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero también que no se vea la parte de idea. Entonces la voy a ocultar. Y queda así. Entonces acá agrupamos estas tareas en los distintos estados que identificamos. Entonces un estado va a ser, o sea, si yo quiero hacer un post, en realidad el sistema para crear un post o el orden en la que alguien tiene que hacer un post es primero pensar en el post, o sea, es la idea. Ya uno no hace un post y ya está listo y diseñado, sino que hay cierta etapa. Entonces, primero está en idea, ¿cierto? Luego yo pincho acá en idea. Luego pasa ese post a estar escribiéndose. Luego, supongamos que ya está escrito y ya lo dejo listo para diseñar. Entonces yo simplemente lo arrastro, ¿ven? Lo arrastro y automáticamente, si yo lo abro, se cambia el estado de producción. También, si yo lo muevo aquí, si yo lo coloco todos los posts, se cambió, ¿ven? Se cambió. Entonces, en flujo de trabajo, supongamos que el diseñador viene y tú le notificas al diseñador. Acá te voy a mostrar un tip que tú puedes añadir un comentario. Entonces tú le puedes decir al diseñador, diseñador, supongamos que, no sé, el diseñador se llama igual que yo, supongamos que se llama Joaquín, dice, yo le digo, está listo para diseñarse. Entonces yo lo envío y al diseñador o a la persona que tú etiquetaste acá le va a llegar una notificación. Acá en All Updates le va a llegar, si tiene la aplicación de Notion instalada en su celular, le va a llegar una notificación. Entonces él va a poder saber que hay un post listo para diseñar. Entonces él viene, se da cuenta del flujo de trabajo y aquí van a ver, puede haber distintos posts de abajo. Entonces tú puedes, o sea, él viene y sabe qué post está listo para diseñar. Entonces él viene, ve acá los textos, los diseña, después te deja los diseños aquí y él lo marca y está diseñando y luego está listo para subir. O sea, ya hay unos procesos que está completamente listo para que, no sé, el encargado de subir los posts venga y los suba. Vemos que se cambia automáticamente acá arriba, todo está bien. Y cuando ya está publicado lo marcamos acá. Entonces esta es una columna que normalmente también está oculta. Entonces mira, nos damos cuenta que ah, de todas estas entradas las estamos ordenando así. Ya, entonces ya aprendimos a cómo ordenar una base de datos con distintas vistas.
Otra cosa que te voy a enseñar es que tú de aquí mismo, por ejemplo, podemos arrastrar acá y empezar a trabajar. Otra cosa que tú puedes hacer es irte acá a propiedades de la tabla y marcar las que tú quieres que se vea. Por ejemplo, la fecha de publicación, si vemos acá, se va. Puedo marcar el responsable. En este caso, esta entrada no se le asignó en la columna de responsable, por eso no se ve. Pero para asignarla simplemente la abrimos y marcamos un responsable. Entonces ahí se ve. O bien la podemos quitar para que no se vea. También, ¿qué podemos hacer? Em, podemos acá, perdón, aquí, acá ver, hacer más grande el tema de la tarjeta aquí, de las columnas. O podemos hacerla mediana o más pequeña, dependiendo de cómo nos guste. Y bueno, eso. Así es como tú puedes ver distintas vistas. Tú puedes añadir una nueva vista aquí, una vista de timeline, que esto igual lo vamos a ver en un ratito más, que está súper interesante. Y bueno, ahora te voy a enseñar a cómo tú puedes tener algo similar a esto, a lo que está acá arriba en calendario. Entonces tú tienes dos formas. La primera es haciendo clic acá y copiando aquí copy link, apretar aquí copy link. Entonces tú en cualquier parte, ya sea en esta hoja o en otra hoja, donde sea dentro del workspace, tú puedes pegar y crear un link database que se llama create link database. Entonces aquí, como vemos, se nos crea un acceso directo a la tabla, y lo que vamos a hacer va a ser crear una vista de calendario. Aquí vamos a crear una vista de calendario y le vamos a dar a create. Entonces la vista de calendario, mira, vamos a crear otra columna acá, vamos a volver acá, vamos a hacer clic aquí en todos los posts, vamos a crear una nueva columna de fecha de creación y le vamos a dar acá created time. Si yo le coloco acá created time, automáticamente se va a asignar la fecha en la que este documento fue creado. Ok, así que voy a completar aquí con estos datos para que se vea más completo. Y bueno, ahora la tabla, en esta vista, la calendar view, vamos a eliminar la table view. No pasa nada si tú eliminas de aquí una vista, con tal de que no elimines la tabla, porque esta es la original. O sea, esta tabla alimenta esta tabla y tú te das cuenta por este icono. Cada vez que tú ves este icono, dice, ah, esta no es la original, esta es una vista o está linkeada a la original. Entonces, acá hay dos, en esta tabla original, hay dos columnas con el tema de fecha. Entonces, si nosotros colocamos el calendar view y queremos agrupar o que se nos muestre lo que queremos lo que queremos ver realmente, apretamos ahí y aquí tenemos la opción de ver la fecha de publicación o ver la fecha de creación. Si apretamos ver la fecha de creación, ¿cierto? Se nos cambia la vista a cuando estas entradas fueron creadas. Así que la vamos a dejar en fecha de publicación. Y como esto es un bloque, lo podemos arrastrar y lo podemos mover hasta acá arriba, por ejemplo. Entonces esto lo podemos llamar, no sé, acá creamos un título llamado calendario de publicación. Y lo mismo aquí, si nos vamos acá y le damos a propiedades, podemos marcar el estado de producción para saber cuál es en qué etapa del flujo está, la fecha de creación para saber cuándo fue creada, eso lo podemos quitar. La fecha de publicación es prácticamente irrelevante aquí, porque es la misma en la que está la fecha. La plataforma en la que se va a subir es el responsable. Son distintas propiedades. Recuerda que estas propiedades se crean automáticamente aquí. Tú creas una nueva columna y se va a marcar una nueva propiedad después. Así que ahora entiendes esto. Esta realmente es una tabla linkeada a la que está acá abajo, y la que está acá abajo tiene muchas columnas, o sea, muchas propiedades. Y eso. Si te voy a mostrar otro ejemplo de tabla linkeada, que lo usamos bastante, el tema de los correos. Cuando
creamos un nuevo correo, tenemos una lista, una tabla llamada todos los correos, y acá vemos el estado de producción de un correo. O sea, si tú estás escribiendo un correo, haces clic acá y lo empiezas a escribir. Luego este correo eh, pasa a estar escribiéndose, luego está listo para subirse y luego pasa a estar subido. Para ver en realidad todas las propiedades, hacemos clic aquí, en todos, y podemos empezar a crear nuevas columnas. Entonces ya, ahora lo que te voy a enseñar es lo que se llama la columna de rollup. Perdón, la columna de relation, que la vemos aquí. Esta es otra tabla llamada todas las campañas, que lo que hace justamente esta columna, la que tú ves aquí, con ese icono. Recuerda que ese icono significa que, esta no es la original, está linkeada a otra. ¿Qué pasa si yo quiero crear algo nuevo? Se me abre algo interesante. Y esto dice que lo que va a ir acá está realmente, o está netamente conectado a todos los correos de Flyer Media, o sea, lo que hay aquí. Porque en realidad yo quiero que en todos los correos, cuando yo mando una campaña, me marque cuál va a ser campaña. Entonces, por ejemplo, yo lo marco acá y se marcó aquí. Aquí estos realmente son distintos tipos de columnas, más que nada, que cumplen cierta función. Que, por ejemplo, esta es una columna de número, esta también. Ok, entonces el rollup, o sea, perdón, la columna de relation, yo la aprieto y me dice ya, crear una relación con otra base de datos. O sea, yo voy a crear una relación acá con la base de datos llamada todos los correos. Entonces yo la busco, todos los correos, Flyer Media. Acá es importante buscarla con el nombre que tiene la tabla y le coloco crear relación. Entonces ahí ya está directamente conectada a esta tabla o esta columna con esta tabla. Pero ojo que aquí son tablas diferentes. Lo que está conectado es una columna con la tabla. ¿Ya? Recuerda que tú identificas eso con el icono de la flecha apuntando hacia una esquina. ¿Ya? Lo mismo acá abajo. Acá abajo hay otra tabla llamada todas las automatizaciones, y que esta tabla tiene una columna que está conectada con los correos de FlyerMedia que está acá arriba. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, yo quiero crear un nuevo correo, que en realidad va a ser una campaña. Entonces yo coloco acá un nuevo correo, acá este nuevo correo, va a ser un tipo, va a ser una campaña, va a tener un objetivo emotivo, yo soy el creador. Entonces trabajaré como está y esto igual como está. Ya vamos a pasar a lo que son las plantillas. Ya, vamos a dejarlo por ahí. Entonces supongamos que eso en realidad era una campaña, ¿cierto? Ya está lista para enviarse. Entonces yo después, bueno, acá hay un sistema que tenemos, que cuando envío tu campaña hay que volver 48 horas más tarde a completar esta tabla a continuación para ver cómo le fue a esa campaña. Entonces aquí, si hay una campaña, yo le marco acá y le coloco que esta es en realidad una campaña. Entonces le marco ahí, pum, y luego acá empiezo a rellenar los datos. Esta campaña fue mandada, no sé, hoy día, tuvo un open rate de un 10%, un click rate de un 5%. Bueno, un open rate del 10% bastante bajo, no sé, un 50%, un click rate no, de 20%. Ay. Y así uno puede ir rellenando. De esta forma tú puedes conectar tablas y conectar tus bases de datos para obtener distintas visualizaciones y usar de una manera mucho más genial toda tu información. Vamos a ver otro ejemplo de base de datos que solemos usar bastante en todas las unidades, que es la tabla de publicidad o la base de datos de publicidad. Hacemos clic acá en publicidad,
luego en anuncios y campañas, y encontramos que hay una tabla, lo mismo, Kanban Flow y todos los ads. Si yo le doy clic en todos los ads, me muestra todos los anuncios con distintas columnas que fueron creadas. Por ejemplo, esta es una columna de Select, entonces acá hay distintos temas que hay que seleccionar. Lo interesante acá es la fecha. Yo le doy en propiedad y le coloco fecha para que se visualice la fecha ahí. Ahí, pim. Fecha me muestra ciertas fechas, ¿cierto? Por ejemplo, esta campaña estuvo corriendo del 27 de octubre al 29 de octubre, o sea, estuvo 2 días corriéndose esta campaña. Y lo interesante es que, bueno, yo lo dejo siempre en Kanban Flow para que cuando queramos crear un anuncio hacemos clic aquí simplemente. Lo interesante está en esto, en que acá hay una nueva tabla con la vista de Timeline View. Aquí se los voy a dejar mejor. Que en realidad esta es la nueva tabla que tiene el nombre de la campaña, la plataforma. Esta es una nueva tabla, simplemente una nueva tabla. Pero acá vemos este icono, set de anuncio, que está conectada con todos los anuncios de Astromed. O sea, está conectada con esta tabla. Está conectada con la tabla que vemos aquí. Que recuerda, esta es una tabla y estas son distintas vistas que tiene la misma tabla. Solamente que acá está agrupada por el estado de producción. También puedo agruparla por el estado de la campaña, por el producto, por los formatos. Estas son las distintas columnas que tiene esta tabla, ¿ok? Entonces vemos que esta tabla tiene una columna que está conectada con esta tabla, con la llamada creación de anuncios, y es para conectar los anuncios que tiene esta campaña. ¿Ok? Entonces, si yo quiero agregar un nuevo anuncio, doy clic aquí simplemente. Todos los anuncios aquí me tienen que cargar. Vamos a hacer clic aquí. Bueno, ahora no me están cargando, pero tiene que cargar, debe ser por mi internet, así que da lo mismo. Lo importante es una vista nueva que integró Notion, que es Timeline View. Si le doy clic ahí, me va a reconocer las fechas, ¿cierto? Que están acá. Que están aquí. Esta fecha se refiere. Me va a reconocer la fecha y los marca así, como una carta Gantt. Entonces esto es muy interesante, está bastante atractivo. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la campaña de trilogía Astroman estuvo corriendo desde el 10 hasta el 21. Entonces, bueno, de esta forma podemos ir jugando con las vistas, podemos ir jugando con crear una base de datos o linkear una base de datos con CopyLink. Y eso. Ah, lo último que te voy a mostrar es acerca de las plantillas, de las plantillas. Vamos a ir a una tabla que en Astromind usamos harto, que es el tema del contenido, la producción de contenido. Y acá nos vamos a tener en Astronomy Flow Post. Si yo le doy clic en crear una nueva entrada o un nuevo post, ve acá que nos dice astrofoto, post, infografía, breaking news, reel, una empty page y una nueva plantilla. Esto es porque los chicos de Astromind se dieron cuenta que creaban algo desde cero que sea recurrente. Es decir, cuando tú creas un post, regularmente tú tienes que poner el título del post, tú tienes que poner el desarrollo, ¿cierto? Tienes que poner después la descripción del post. Entonces esto se hace de manera regular, es algo recurrente, algo que eh, si lo empiezas a crear cada vez desde cero, te quita tiempo. Para eso Notion integró lo que se llaman las plantillas. Y tú para crear una plantilla, por ejemplo, antes de crear una plantilla te voy a mostrar una para que te haga una idea.
Por ejemplo, la plantilla del post, hacemos clic ahí en post y se nos genera aquí todo lo que los chicos crean que es relevante para eh, hacer un post. Tenemos acá que esto es algo así como un aviso. Acá vemos que hay un to-do list. Vemos que está el título, vemos que está la descripción. Aquí los chicos pueden escribir la descripción. Acá vemos que hay unos recursos para el post. Hay unos emoji. Utilicen la herramienta de Spacegram. Hay un video incrustado. Bueno, que hay distintas cosas. Entonces esto en realidad es una plantilla. Tú para crear plantilla dentro de una tabla, haces clic acá y le colocas New Template. Acá en New Template tú le colocas el nombre de la plantilla. Por ejemplo, esta es la plantilla de, no sé, de IGTV. La plantilla de un IGTV. Entonces acá tú empiezas a crear lo que quieres que vaya en esa plantilla. Acá va a ser el, no sé, el guión del IGTV. Aquí puede ser así. También puede ser, no sé, el tema de la descripción. Listo, cuando tú quieras, ya esto ya está creado. Cuando tú sientes que ya tu plantilla esté lista, también puedes crear algo por defecto para esta plantilla. Por ejemplo, acá en, no sé, en progreso puede estar en escribiendo texto. Que quede por defecto así. Cada vez que se crea, que aparezca esto por defecto. Tú luego le das a back. Y cuando crees un archivo nuevo, te va a aparecer acá tu plantilla IGTV. Si yo aprieto ahí en IGTV, ves que se fija, o sea que se marca por defecto la opción que dejé en la plantilla y se me generó la plantilla. De esta forma tú puedes ahorrarte mucho tiempo en crear cosas desde cero para que se haga mucho más cómodo el trabajo. Así que eso, siento que ya no hay nada más que conversar acerca de Notion, ya el resto son cosas mucho más avanzadas que con el tiempo te vas a ir dando cuenta, pero ya tienes las herramientas básicas y fundamentales para empezar a optimizar tu sistema y a trabajar como un dios. Así que es un gusto poder compartir esta información contigo. Espero verte muy pronto y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chau chau.